Hola, qué gusto verte de nuevo. Yo soy Carla y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, los métodos anticonceptivos y el uso del condón. ¿Ya habéis escuchado hablar de ellos? Si no, no te preocupes. Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos y en este video vamos a hablar un poquito más sobre qué son, cómo se utilizan y cuáles son. Vamos a empezar por el qué son. Los métodos anticonceptivos son aquellos métodos o, en algunos casos, procedimientos que se utilizan para evitar un embarazo. Pueden ser utilizados por mujeres o por hombres y no todos funcionan igual. Algunos se ponen, otros se toman y otros se inyectan. También existen diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Existen los métodos hormonales, los métodos definitivos y los métodos de barrera, siendo estos últimos los únicos que previenen además las infecciones de transmisión sexual. Pero bueno, vamos a verlos uno por uno. Primero tenemos a los métodos anticonceptivos hormonales. Estos, en general, consisten en cortar total o parcialmente el flujo de la ovulación para así evitar un embarazo. Ahora, probablemente podrías preguntarte, ¿por qué se llaman hormonales? ¿Qué clase de hormonas ocupan? O simplemente, ¿cómo funcionan? Pero no te preocupes, vamos a verlo. El ciclo menstrual está controlado por dos hormonas principales, el estrógeno y la progesterona. Después de la menstruación, los niveles de estrógeno se elevan, ocasionando que un óvulo se desarrolle y se libere. El óvulo desciende por las trompas de falopio y si la mujer no queda embarazada, su cuerpo lo absorbe. Entonces, los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen y el recubrimiento del útero se desprende, causando lo que se conoce como un periodo menstrual. Estos métodos pueden actuar de tres formas diferentes. La primera, impidiendo que el ovario libere al óvulo. La segunda, haciendo que la mucosidad del cuello uterino sea más espesa. Al ser más espesa, impide que los espermatozoides puedan entrar al útero para fertilizar al óvulo. O la tercera, haciendo que el recubrimiento del útero sea demasiado delgado. Si es demasiado delgado, puede impedir que un óvulo fertilizado se implante. Entonces no hay un embarazo. Ahora, esta información ha sido hasta ahora general. Es importante saber que existen varias versiones de los métodos anticonceptivos. Pueden ser, por ejemplo, pastillas, inyecciones o parches. Y, por el momento, son métodos exclusivamente para las mujeres. Vamos a hablar ahorita de tres tipos diferentes de métodos anticonceptivos hormonales.
Primero están los combinados. Estos contienen hormonas llamadas estrógeno y progestágeno, y se pueden administrar como píldoras, como estas, que se toman durante un periodo de 21 días con 7 días de descanso, que regularmente corresponden a los días de periodo. También pueden ser inyecciones, donde la primera se coloca entre el primer y el quinto día de la menstruación y después se van colocando cada 30 días, como esta que vemos aquí en la imagen. O puede ser también un parche transdérmico. En este caso, el primer parche, que es como este, se aplica durante las primeras 24 horas de la menstruación y posteriormente cada parche se aplica una vez por semana. En la cuarta semana, que es donde ocurre regularmente la menstruación, no se aplica el parche. El segundo tipo son las que contienen solo progestágeno. Estas se pueden administrar igualmente como píldoras o inyecciones, pero además pueden ser implantes. Los implantes se colocan debajo de la piel en la parte superior del brazo de la mujer. El implante funciona liberando una dosis baja y regular de la hormona progestacional para engrosar la mucosa del útero y evitar el embarazo. También puede ser el dispositivo intrauterino o DIU, que está elaborado de plástico flexible en forma de T, así. La rama vertical está rodeada de un alambre de cobre, el cual impide el paso de los espermatozoides. El DIU se coloca dentro de la matriz mediante un tubo especial diseñado para esto. El DIU libera una pequeña cantidad de hormonas dentro del cuerpo y tiene una duración aproximada de 5 años. Por último, tenemos a los anticonceptivos hormonales de emergencia, también conocida como la píldora del día siguiente. Esta puede consistir en píldoras de levonorgestrel solo o píldoras combinadas. De cualquier forma, es importante saber que solamente pueden tomarse una cada 6 meses, es decir, 2 máximo al año, únicamente en casos de emergencia. Estas pastillas deben tomarse en las siguientes 72 horas de la relación sexual para poder evitar el embarazo. Después, tenemos a los métodos anticonceptivos definitivos. Estos se tratan de procedimientos quirúrgicos, muchas veces irreversibles, que consisten en el bloqueo o corte quirúrgico de los conductos que permiten ya sea a los óvulos o a los espermatozoides, depende del caso, salir de su almacenamiento y por lo tanto ya no es posible un embarazo. En el caso de los hombres, esta operación se llama vasectomía y en el caso de las mujeres es la ligadura de trompas. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre las consecuencias que estos procedimientos tienen.
Y con eso vamos a dar paso a la siguiente sección de nuestro video de hoy, el uso del condón. El condón es una barrera física que no permite el paso de los espermatozoides. El condón puede ser masculino y colocarse alrededor del pene, o bien puede ser femenino y colocarse dentro de la vagina. Su efectividad es muy alta, pero es importante colocarlos de manera correcta para que puedan cumplir bien con su función. En el siguiente video vas a encontrar un tutorial de cómo colocar el condón masculino, pero por lo pronto vamos a explicar un poquito más. Es muy interesante conocer que existe una gran variedad de tipos de condones. Estos pueden tener diferentes colores, sabores, olores, texturas y grosores, etc. Es muy importante también saber elegir el condón ideal para el tipo de práctica sexual que vamos a tener. Por ello, aquí te van unos tips. Los condones de olores y sabores son excelentes para practicar sexo oral. Por ejemplo, tenemos aquí condones que tienen sabor y aroma a menta, a chocolate, a fresa, diferentes tipos. Ahora, si se va a tener una práctica sexual anal, es importante conseguir un condón que tenga un mayor grosor para poder evitar que se rompa. Y finalmente, para practicar sexo vaginal, los condones más adecuados son los que tienen un menor grosor. Pueden ser, por ejemplo, los ultra sensitive, por ejemplo, como este, o también algunos tienen texturas, que pueden ser como puntitos o rayas. También es recomendable usar lubricantes a base de agua para poder proteger los condones durante los encuentros sexuales. Se puede añadir una gotita de lubricante después de colocar el condón. Y bien, ahora seguramente después de recibir toda esta información nos estamos preguntando, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo para mi familiar con discapacidad intelectual? Bueno, no hay una respuesta exacta, pero se sabe que algunos son más recomendables que otros. Entre los más recomendables está el condón masculino, ya que con una adecuada educación sobre cómo colocarlo, aumenta su efectividad, además de que, como mencionamos anteriormente, el condón es el único método anticonceptivo que también previene las infecciones de transmisión sexual. Entonces, podría decirse que este es uno de los métodos más recomendables para nuestros familiares con discapacidad intelectual. También son recomendables tanto las inyecciones como el implante subdérmico del que hablábamos hace rato. Estos son recomendables porque su colocación la lleva a cabo un médico especializado. Además, son de larga duración y ayudan con la menstruación. Esto último ya que producen ciclos menstruales más regulares y disminuyen también el flujo menstrual. Por otro lado, y aunque también es de larga duración y su colocación la lleva a cabo un experto, el dispositivo intrauterino o DIU no siempre es recomendable para las mujeres con discapacidad intelectual, pues se corre el riesgo de que ellas no sean capaces de identificar o indicar si están sufriendo de alguna complicación o si tienen alguna molestia o dolor ocasionados por el DIU. Ahora, hace ratito hablábamos de los métodos anticonceptivos definitivos. En algunas familias de personas con discapacidad se tiene la convicción de que la mejor opción es esterilizar a las personas con discapacidad intelectual. Se cree de manera equivocada que esto podría evitar que sufran de algún tipo de abuso sexual, cuando realmente es al revés. La esterilización puede enmascarar de hecho este tipo de situaciones. Además, la esterilización puede provocar en las mujeres algunas reacciones como osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y aparición temprana de la menopausia, además de que realizar esta práctica de manera forzada, es decir, sin el consentimiento de las personas con discapacidad intelectual, atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, antes de elegir un método anticonceptivo definitivo, se deben tener en consideración los siguientes aspectos. Primero, debe hacerse un análisis completo sobre la responsabilidad de tener hijos y no simplemente decidirlo porque tiene discapacidad. Segundo, no hay que subestimar el potencial de las personas con discapacidad intelectual. Tercero, hay que explicarle a la persona en qué consiste la operación,
Y de la mano con eso, el cuarto punto es explicarle las razones por las que podría ser esta una opción. Es decir, por qué podría ser operado u operada una vez que ya le explicamos en qué consisten estas operaciones. El quinto, tenemos que detectar si existe una capacidad reproductiva. Se sabe que algunas personas con síndrome de Down son estériles, pero hay que estar seguros. Y finalmente, hay personas con discapacidad intelectual leve que han demostrado ser excelentes padres de personas sin discapacidad. Por último, recuerda, para seleccionar un método anticonceptivo es necesario conocer cuáles son los métodos disponibles, cuáles son las características relevantes de la situación de discapacidad de tu familiar y acudir con un especialista que pueda determinar cuál es el método más adecuado para esa persona. Además, tenemos que asesorar a nuestro familiar con discapacidad intelectual en el uso adecuado del método anticonceptivo que se elija, para poder asegurar su efectividad y reducir las consecuencias que se puedan tener sobre la salud. Pues bueno, con esto terminamos el video de hoy. En el siguiente video vas a encontrar un tutorial sobre cómo colocar el condón masculino. Te recuerdo que este es uno de los métodos anticonceptivos más recomendados para las personas con discapacidad intelectual, así que te recomiendo que puedas ver este video con calma. Muchas gracias por toda la atención que prestaste a este video y nos vemos en el siguiente.